para poder hablar otra media hora de lo que ustedes quieran preguntar. Fíjense lo que hay en la diapositiva. Hay una princesa hermosa. A veces creemos que comunicarnos con nuestros hijos es encontrarnos con una princesa hermosa, pero esas expectativas a veces se ven rotas, porque nos encontramos con una realidad que no es así. Nos encontramos con hijos que cuando intentamos acercarnos a preguntarles cómo están, nos responden con monosílabos. Nos responden las típicas palabras bien, normal, ajá, o hablamos después. Así que hay que empezar a entender por qué un adolescente responde así. ¿Por qué un padre de familia quiere hablar con un adolescente? Y entender que algunas veces nos va a ir muy bien hablando con ellos, pero otras veces no. Esto no quiere decir que debamos desfallecer, sino que debemos modular las expectativas para que poco a poco lo que nosotros imaginamos que va a ser la comunicación con ellos se vaya acercando mucho mejor a la comunicación real con ellos. Acá hay otra expectativa. Creemos que nuestros hijos son perfectos, creemos que nuestros hijos siempre van a hacer lo que nosotros queramos e incluso queremos que nuestros hijos a veces sean iguales a nosotros, pero a veces, generalmente, esa expectativa también se rompe. Porque ellos quieren ser ellos mismos, ellos quieren generar su propia personalidad y ellos van pasando, así como nosotros en nuestro momento, por una serie de etapas del desarrollo que hacen simplemente que sean diferentes, que se quieran diferenciar y que quieran ser, sobre todo, ellos mismos. Así que tenemos que enfrentarnos a grandes preguntas sobre qué tipo de ser humano quiero formar en esta vida, preguntas como a qué cosas quiero exponer a los hijos, y para eso hay que entender el desarrollo. Por favor, padres de familia, piensen en cómo eran ustedes a los 16 años. Piensen cuáles eran sus deseos, cuáles eran las peleas que ustedes tenían con la vida a los 16 años. ¿Qué les gustaba hacer? Porque si entienden eso y recuerdan que ustedes también fueron adolescentes, es mucho más probable que puedan entender a sus hijos, que puedan entender el desarrollo social y emocional en el que están ellos en este año, en el 2018. Así que vamos a hablar un poco de teoría. ¿Qué nos dice la psicología sobre los adolescentes? ¿Qué nos dice sobre los niños? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? Nos dice que lo que más queremos es encontrar una identidad. Nos dice que nosotros como humanos luchamos día a día para saber quiénes somos, para desarrollar una serie de habilidades, para determinar un sistema de creencias, para construirnos un entorno a nuestro alrededor y para ir haciendo una historia. O sea, esto lo que quiere decir es que su hijo quiere construir su propia historia. Así como usted, señor papá, señora mamá, señor cuidador, quiso a los 15 años construir su historia, tomar sus decisiones, su hijo adolescente o su hijo de 6 años también lo quiere hacer, porque es humano, porque tiene cerebro, porque está pensando y porque se está desarrollando emocionalmente. Así que el proceso más importante y el mayor reto humano que tenemos nosotros en nuestro desarrollo es generar identidad, una identidad que sea propia. Y esto a veces implica de forma dolorosa para muchos de nosotros como padres que sea una identidad diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno quería que su hijo fuera deportista y un gran futbolista, puede ser que su hijo adolescente no quiera el fútbol, sino el baloncesto, o la danza, o la música. Esta búsqueda de identidad a veces es muy dolorosa para nosotros, pero es lo más emocionante, lo más retador, lo más importante que debe hacer cualquier joven de este planeta para encontrarse a sí mismo. Por esa razón, dentro del desarrollo emocional y social, lo que más le interesa a un ser humano es encontrar camaradas, encontrar amigos, encontrar personas de su misma edad que estén pasando por los mismos procesos, que quieran lo mismo que ellos quieran. Y claramente nosotros los padres no somos ese modelo. Ese modelo lo encuentran en el colegio, ese modelo lo encuentran con los compañeros, ese modelo lo encuentran viviendo la vida con los otros, viviendo la vida en familia. Este es el desarrollo normal, este es el desarrollo que queremos para todos nuestros muchachos,
porque un ser humano que tenga identidad, que tenga amigos, que esté con los otros y que se esté forjando una vida, va a ser un buen ser humano. Y eso es lo que queremos con toda la crianza. Claro, hay riesgos. Claro, hay procesos que no son tan ricos de vivir. Hay procesos no tan chéveres. Y aquí estamos viendo un resumen de los 4 procesos más molestos para nosotros como papás. Los adolescentes que estén viendo esto se identificarán. Miren, primer proceso molesto. Los adolescentes buscan fallas en las figuras de autoridad. ¿Quiénes somos las figuras de autoridad de los adolescentes? Sus profesores, sus educadores y por supuesto sus padres y sus cuidadores. Constantemente ellos que ya pueden pensar, que ya tienen todo un aparato sináptico para pensar, para generar conceptos, para tener memoria, constantemente nos están buscando fallas, constantemente nos están poniendo de presente las cosas que no hemos hecho bien. Entonces, por eso muchas veces nos encontramos con el hijo respondón, con el adolescente que todo lo cuestiona, con la típica frase de, papá, ¿y tú por qué me exiges tal cosa si tú también lo hacías? Mamá, ¿tú por qué me prohíbes tal cosa si tú también lo hacías? Eso es una búsqueda molesta, sí señores, eso enerva, eso uno empieza a preguntar, ¿pero qué he creado? No ha creado nada diferente a un buen ser humano que se está desarrollando y que emocionalmente está funcionando de tal forma que va a buscar fallas en la autoridad. Por eso, aquí viene el segundo proceso molesto, hay una tendencia muy grande a discutir, pero esta tendencia es un entrenamiento para la vida, es el desarrollo de una habilidad, y es la habilidad de no dejarse de los otros, es la habilidad de ser ellos mismos, de luchar por lo que quieren, de hacer valer sus puntos de vista. Si nosotros, en lugar de crear muchas discusiones agresivas dentro de nuestra casa, si nosotros en lugar de decirles constantemente, usted, hijo, ¿por qué me tiene que debatir todo? Lo que hacemos es generar debate con argumentos, debate con razones, y ponemos en la mesa de nuestra casa muchos temas para discusión, esa habilidad en su hijo se va a desarrollar. Esa habilidad en su hijo lo va a prevenir de riesgos. El riesgo, por ejemplo, de que alguien le ofrezca droga y él ya pueda decir no con argumentos. El riesgo de que alguien lo invite a hacer algo ilícito y él ya pueda decir no con argumentos. Esto es una habilidad que no se crea solamente en la escuela, esta es una habilidad que se crea en la casa, señores. Se crea en la casa cuando usted los manda a hacer algo y él pregunta por qué. Ahí hay que explicarle y ahí hay que sentar a ese hijo, a ese adolescente, a ese niño de 6 años y explicarle por qué yo quiero que haga eso. Esto lo va a desarrollar. Siguiente, una de las más comunes, está identificada en la diapositiva con el Capitán América. Tendencia a la invulnerabilidad. A mí no me va a pasar nada. La mayoría de jóvenes, la mayoría de adolescentes que caen en ciertas condiciones riesgosas en su vida, piensan eso y dicen eso, a mí no me va a pasar nada. Si mantenemos este proceso dentro de un rango adecuado, esto nos va a permitir ser creativos. Esto nos va a permitir cuando adultos tomar riesgos en nuestras decisiones, arriesgarnos a algún negocio, alguna cosa que podamos hacer, porque sí, es necesario que yo desde mi autoestima y es necesario que el joven desde su autoestima se crea invulnerable. Si esto se sube a niveles que no se pueden manejar, a niveles inmanejables, pues va a haber un problema de conductas de riesgo en este adolescente. Si esto se baja de tal forma que el niño va a estar miedoso ante todo y que el adolescente no va a poder salir a una fiesta, salir con amigos, hablar con alguien del sexo opuesto, pues también se crea un problema. Esta tendencia a la invulnerabilidad es lo que nos permite a nosotros como adultos ir a trabajar todos los días, enfrentarnos a un nuevo reto. Y claro que queremos que eso también lo tengan los hijos. Y por último, ahí hay un adolescente tapándose los oídos, el egocentrismo. Yo siempre tengo la razón. Muchos padres con los que hablo en el consultorio me dicen, yo no puedo discutir con mi hijo porque siempre pierdo. Nunca gano. A veces quedamos empatados, pero siempre pierdo, porque ellos sienten que siempre tienen la razón.
Y esto, entre los 13 y los 18 años, es un proceso que incluso está adecuado para su edad y que incluso es deseable para muchos de ellos, porque desde allí se empiezan a crear las bases de la autoestima, las bases de la confianza en sí mismo. Así que miren esa diapositiva. Hay 4 procesos molestos, 4 procesos que reúnen la mayoría de quejas que muchos de los papás de los colegios y muchos de los papás que asisten a los consultorios nos dicen a los psicólogos que tienen sus hijos. Nos dicen, por favor, doctor, ayúdennos. Él no hace sino sacar mis errores en cara. Discute todo. Siente que no le va a pasar nada malo y siempre siente que tiene la razón. Si su hijo está en esos procesos y esos procesos están dentro de un límite apropiado, que no lo expongan a riesgos innecesarios, su hijo se está desarrollando emocionalmente bien. Su hijo no va a ser el niño al que le van a pegar en el colegio. Su hijo va a ser un ser razonable, un ser trabajador y un ser que no le tiene miedo a la vida. ¿Qué otras cosas pasan emocionalmente y socialmente en la vida de sus hijos? Generan en la cabeza algo que se llama audiencia imaginaria, en donde ellos sienten que son el centro de atracción, el centro de atención de todo el mundo. Se meten en una fábula personal en donde creen que sus vivencias son propias, en donde sus vivencias y todas las cosas que les suceden en la vida son únicas y que siempre esto tendrá un final feliz. Eso, durante un momento del desarrollo, también es adecuado. ¿Cuál es la labor de los padres ahí? Mostrar la realidad. Mostrar que si bien es adecuado tener expectativas positivas sobre la vida, a veces la vida no nos da lo que queremos. Mostrar que si bien son importantes para la familia y para nosotros, con las otras personas hay que ganarse el afecto, con las otras personas hay que trabajar en todo. Así que el desarrollo es una serie de procesos químicos, una serie de procesos afectivos, emocionales, en donde todo se mezcla. Un hijo es cambiante y un hijo debe ser cambiante. Todo está cambiando en su cuerpo, todo está cambiando en su cerebro. Un hijo tiene que ir probando si duerme hasta tales horas, si duerme hasta tales horas, si se levanta a otra hora. Un hijo tiene que estar explorando con el sexo opuesto, tiene que estar explorando sus deseos, tiene que estar definiendo gustos, tiene que estar haciendo muchos procesos que ocupan su mente, que ocupan su corazón, porque efectivamente muchos papás, incluso mi mamá me decía que lo único que yo tenía que hacer como niño o como adolescente era estudiar. Y seguro muchos de ustedes se lo han dicho a sus hijos, que lo único que tienen que hacer es estudiar. Pues les cuento que no. Aparte de estudiar y aparte de aprender, también tienen que definir amigos, también tienen que apegarse a personas de su misma edad, también deben desarrollar algo fundamental para el éxito en la vida y es la tendencia al cuidado del otro. También deben desarrollar empatía de tal forma que sus emociones puedan sintonizarse con las emociones del otro y además sus hijos deben empezar a interesarse por el efecto de su conducta en los otros, por el estado del ánimo de los otros. Por eso es muy común que muchos de los papás les pregunten a sus hijos, pero ¿por qué no hizo la tarea? ¿Por qué no hizo tal trabajo? Si usted lo único que tiene que hacer es estudiar. Pues fíjense, aparte de estudiar, deben salir. Aparte de salir, deben hacer amigos. Con los amigos se habla, con los amigos se sale, con los amigos se comparten cosas. Aparte de eso, tienen que encargarse de los amigos que están metidos en algún tipo de problemas. ¿Ustedes saben de qué hablan los adolescentes? De lo mismo que hablábamos nosotros cuando éramos adolescentes. Del sexo opuesto, de la comida, de los deportes, de los planes sociales y de cómo desarrollarnos emocionalmente junto al otro. Eso, claro, a veces se hace erróneamente en las clases o donde no se debe, pero en general sí se debe hacer. Así que les tengo aquí 3 ejemplos, porque no dudo que ustedes, los que están viendo esto, aman a sus hijos. Así que les tengo 3 ejemplos con 3 películas en donde sus personajes amaban a sus hijos. El primero, el de la izquierda, es Nemo. Ese señor, Marlín se llamaba, amaba a su hijo. El segundo es el fabuloso Mufasa del Rey León, quien también amaba a Simba.
Y el tercero es el rey Tritón de la Sirenita, que también amaba a su hijo. Así que estos tres padres son como todos nosotros. Quieren a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Sin embargo, estas tres películas son tres tragedias muy duras. La primera tragedia, la de Nemo, 2 horas de tragedia de Disney, se perdió, lo cazaron, casi pierde a su padre, pasó de todo en esa película. ¿Por qué? Porque el señor Marlin pensaba que su hijo era un bueno para nada. Pensaba que su hijo no iba a ser capaz en la escuela, no iba a ser capaz con sus amigos, no iba a ser capaz de vivir la vida. Y nada más desastroso que pensar que nuestro hijo no va a ser capaz. Segundo, Mufasa, quien también amaba a su hijo Simba. 2 horas y media de tragedia de Disney porque el señor Mufasa quería que Simba fuera exactamente igual a él. No podía pensar diferente, no podía resolver los problemas de forma diferente porque Mufasa quería ser un padre omnipresente, un padre que le enseñara todo perfecto y un padre a quien su hijo siempre le dijera que sí a todo. Al final, incluso Simba perdió su reino, quedó huérfano, incluso se metió en las drogas, solamente porque su padre estaba omnipresente y quería que él no fuera el mismo, sino que fuera como él lo fue en su adolescencia. Y esto no puede ser. Tercer padre, el señor Tritón, que amaba a su hija Ariel, la sirenita, pero no quería que ella se enamorara, no quería que ella viviera, no quería que ella posara sus ojos en algo diferente a lo que él hubiera deseado para ella. 3 tragedias que seguramente nos han sucedido en la casa en algún momento de nuestras vidas y que impide que nos comuniquemos con ellos. Por eso, una de las cosas centrales para podernos comunicar es valorar su individualidad, valorar su diferencia y entender que según el desarrollo y que según la edad en la que están, nosotros no somos lo más importante para ellos, sino sus novios, sus novias, su salida, su partido de fútbol, su programa de televisión. Por eso es tan doloroso para un adolescente que uno de los castigos que tengan sea el de no verse con los amigos o el de no salir, porque efectivamente lo más importante en la juventud y en el desarrollo emocional es salir a estar con los otros. Entonces, mucho ojo con estos 3 modelos de Disney, con estos 3 modelos que lo que hacen es ponernos a pensar en quién es su hijo. Por eso, fundamental, antes de querer comunicarse con su hijo, antes de ir a preguntarle cómo está, antes de intentar tocar la puerta de su cuarto para tener una conversación con él, piense en quién es su hijo y cuáles son las diferencias entre usted como papá o como mamá y su hijo como adolescente. Porque va a encontrar muchas diferencias y esto no es malo, esto es complejidad, esto es riqueza. Y no se imaginan las puertas que se empiezan a abrir cuando usted se acerca a su hijo, no con esto que ellos llaman, con esta palabra tan negativa, cantaleta, a supuestamente enseñarles cómo es la vida, sino con los oídos mucho más abiertos y con el corazón mucho más reposado, entendiendo que ellos son diferentes a ustedes, entendiendo que ellos están interesados en otras cosas diferentes a ustedes. Así que les voy a mostrar algunas frases que yo voy recogiendo cuando hago algún tipo de taller con adolescentes, porque fíjense que hay algo muy curioso. Cuando hablo con papás, todos expresan el deseo de hablar con los hijos. Y cuando hablo con los hijos, todos expresan el deseo de hablar con ustedes, papás. Pero no lo hacen tranquilamente. No lo hacen de forma clara y de forma sencilla. Cuando yo pregunto por qué no lo hacen, empiezan a salir todas estas cosas del desarrollo de las cuales les hablé. Por ejemplo, cuando el hijo me dice, ¿yo para qué hablo con mi papá si mi papá lo único que va a hacer es juzgarme? Cuando alguna niña me dice, ¿yo para qué hablo con mi mamá si ella lo que va a hacer es no escucharme? Entonces hay muchas cosas que los hijos les quieren decir y se las quieren decir efectivamente. Así que tengo algunas frases, fíjense. Primeras frases, hay hijos agradecidos que dicen, queridos papás,
Me siento muy orgulloso de tener padres como ustedes. Viendo a las personas alrededor el día de la conferencia, puedo decir que soy afortunado de tenerlos y todo eso. Por tiempo termino rápido. Ja, 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 ja. Gracias por todo y pido perdón por lo complicado que soy. Sé que soy alguien complicado. Fíjense en el corazón de este muchacho de 18 años. Un corazón que se abre con agradecimiento hacia ustedes. Y que cuando yo le pregunto por qué no se lo había dicho, me dice, porque mi papá lo único que me pregunta es, ¿cómo le fue en las notas? ¿Cómo le fue en el colegio? Y este estudiante quería de verdad agradecer. Aquí hay otro. Esta es una niña mucho más expresiva. Ustedes lo notan ahí en la misma carta. Tiene expectativas, ella pide mejor comunicación, menos peleas y más libertad. Le dice a su mamá que la ama y le dice que van a estar juntos para siempre. Aquí hay más agradecidos. Hay agradecidos, pero también amorosos. Muchos papás, y esto es un mito, sienten que sus hijos adolescentes rehuyen al contacto, que ya no dicen palabras amorosas, que ya no los quieren, me dicen algunos. Pues no, lo que pasa es que los puentes se han cerrado y hay que abrirlos con mucha conciencia y con mucha claridad y sobre todo con mucho respeto, con la dignidad que es su hijo. Así que aquí están los amorosos. Te amo, madre. Gracias por estar conmigo cuando más lo he necesitado, por comprenderme, por entender mis gustos, por entender las decisiones. Te amo, padre. Gracias por el ejemplo. Algunos papás empiezan a llorar cuando ven esto. Algunos papás dicen, ¿mi hijo piensa eso de mí? Y claro que lo piensan de ustedes. Solamente hay que abrir el puente. Hay unos exigentes, claro. Hay unos que dicen, los amo a pesar de todo lo apartados que estén. Los amo a pesar de todo lo apartados que estén. En este mundo moderno en donde las jornadas laborales son larguísimas, yo sé que nos queda poco tiempo para estar con los hijos, que puede ser el poco tiempo que solamente nos sirva para la vaciada del día o para la tarea del día, pero fíjense que así sea poco tiempo, ellos sienten que lo que ustedes hacen por ellos es adecuado, es pertinente y es cariñoso. Aquí piden algo, fíjense en esta, aquí les piden que estén más presentes y que no sean tan prejuiciosos. No sean tan prejuiciosos, dicen sus hijos con mucha sabiduría. Que escuchen más, que tengan más paciencia y que los apoyen más. Todo esto suena a amor, todo esto suena a desarrollo y todo esto suena a que es muy sencillo abrir el corazón, tender un puente emocional y un puente afectivo de comunicación que cambie totalmente el color de las conversaciones que tienen ustedes con sus hijos. Una conversación con un hijo no es un interrogatorio. Una conversación con un hijo no es una batalla de preguntas y respuestas, porque generalmente cuando le pregunto a ciertos padres cómo se comunica usted con los hijos, ellos responden, pues yo les pregunto, pero es que eso no es comunicación. La comunicación no es preguntar y responder, eso es otro juego que juegan en los juzgados, eso se llama indagatoria. Comunicación es hablar y fíjense todo lo que tienen ellos para decir. Aquí exigen más cosas, que nos entiendan más, que aprendan a saber llevarnos y que entiendan que no todo es malo. Si un hijo se siente juzgado por sus propios padres, obviamente va a cerrar su corazón y va a cerrar su boca. Si un hijo se siente comprendido por sus padres y siente que el puente de comunicación, más que un puente noticioso en donde el hijo me cuente todo, se convierte en un puente afectivo, es capaz de generar comunicación. Y hay otros que piden, y que piden harto. Miren este mensaje. Quiero que dejen de verme como una bebé cuando les demuestro que soy capaz de ser autónoma, que me pueden controlar. Les dice que los ama, que es paciente, pero que por favor entiendan. Dejen de pelear por todo, dicen otros. ¿Por qué lo dirán? Porque a veces los padres nos ponemos a pelear por todo, no a comunicarnos. Los amo con todo el corazón, papás, y sé que quieren lo mejor para mí, pero tienen que confiar más en mí y en las decisiones que tomo. Usted cuando era adolescente pidió confianza, cuando eligió su carrera pidió confianza. Usted muchas veces le dijo a sus papás,
déjeme que yo ya puedo solo. Una de las primeras luchas de muchos niños de primaria es poder escoger y comprar ellos mismos su ropa. Estas primeras luchas por la independencia todavía las siguen pidiendo los hijos. Las pedimos nosotros y hay que entender que cuando ellos las pidan, esto no quiere decir que ya no nos quieren, no quiere decir que nos están sacando de taquito de su vida, sino que están generando identidad. Si generan identidad, generan vida, generan sentido, generan desarrollo. Hay unos arrepentidos que piden excusas, que dicen que a pesar de todo los amo, que por favor los perdonen. Ahí ustedes leen el mensaje. Estos mensajes, tenía infinidades de mensajes porque en cada conferencia voy recogiendo y recogiendo, pero estos son los más significativos. Y hay unos maravillosos que nos hacen pensar y que fueron también los que inspiraron toda esta conferencia. Miren, aquí dicen una pregunta muy sabia. ¿Cuál será la manera más sencilla de expresar lo que sentimos a nuestros padres?